Muy buenas tardes, soy Sergio David Méndez Marulanda, estudiante de la Tecnología de Investigación de Accidentes de Tránsito. Un saludo para el docente Andrés Manuel Pinzón Méndez y para los estudiantes de la sección número 3. A continuación, vamos a explicar el desarrollo de los puntos de la actividad número 1 de la asignatura de Topografía Forense. Empecemos. Bueno, para todos los puntos de la actividad voy a apoyarme con el material tecnológico, con nuestro material que se realizó en Word, para poderlos explicar de manera más detallada. Para el punto número 1 se nos pidió escribir y dar la clasificación de las carreteras en zonas rurales. Para eso nos apoyamos en el material del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de Colombia. Nos indica el manual de diseño geométrico de carreteras, vamos a encontrar que en las carreteras de Colombia, en zonas rurales, encontramos las carreteras primarias, carreteras secundarias y carreteras terciarias. Dentro de las carreteras primarias, estas vías son las que comunican las ciudades para el tránsito de víveres y productos de abastecimiento para la población. Para las carreteras secundarias vamos a encontrar que estas vías son las que comunican las zonas municipales con carreteras primarias. En este caso podemos observar que estamos viendo un pueblo al fondo y las vías de este pueblo pues van a comunicar con las carreteras primarias. Asimismo vamos a encontrar que para las carreteras terciarias son estas carreteras que encontramos dentro de las veredas, que comunican vereda con vereda y sus condiciones en ocasiones pues no son las mejores, porque pues tenemos en cuenta de que el flujo vehicular es muy bajo. Dentro de esas tres carreteras que acabamos de describir, vamos a encontrar que existen unos tipos de terreno, ¿cierto? A lo largo de los trayectos. Encontramos el terreno plano, el cual tiene unas pendientes y tiene unas características con pendientes al eje de la vía menores del 5 grados. Igualmente tenemos unas pendientes longitudinales normalmente menores al 3%. Para la construcción de esta vía, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos mínimos movimientos de tierra y esta vía pues nos permite que los vehículos pesados mantengan unas velocidades, mantengan las mismas velocidades que vehículos livianos. En el terreno ondulado vamos a encontrar que las pendientes transversales al eje de la vía están entre 6 grados y 13 grados. Pendientes longitudinales están entre el 3% y los 6%. Estas vías para su construcción requieren moderados movimientos de tierra. Y también vamos a darnos cuenta que estas carreteras obligan a los vehículos pesados a reducir su velocidad significativamente por debajo de los vehículos livianos. Vamos a encontrar también en los terrenos montañosos con otras características diferentes, en donde sus pendientes transversales al eje de la vía están entre el 13 grados y 40 grados. Pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre el 6% y el 8%. Para la construcción de estas vías se requieren grandes movimientos de tierra. Estas carreteras obligan a los vehículos a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables y oportunidades frecuentes. Por último encontramos el terreno escarpado, del cual tenemos las siguientes características. Las pendientes transversales al eje de la vía son superiores a 40 grados, pendientes longitudinales son superiores al 8%, y para esta vía, para su construcción, se requiere el máximo movimiento de tierras. Estas carreteras obligan a los vehículos pesados a operar a menores velocidades, sostenidas en rampa, que aquellas que operan en terrenos montañosos, para distancias significativas y en oportunidades frecuentes. Bueno, para el punto número 2 vamos a dar la clasificación de las carreteras en zonas urbanas. Para este punto nos apoyamos en la Ley 769 del 2002, nuestro Código Nacional de Tránsito, en su artículo 105. Continuamos. Bueno, para el punto número 2 entonces vamos a encontrar dentro de la clasificación de las carreteras la primera, que es la vías del metro o metrovías. Estas vías están diseñadas exclusivamente para el transporte masivo o transporte público masivo. En el caso de Bogotá vamos a encontrar que nuestro transporte público masivo es Transmilenio. Vamos a encontrar dentro de estas vías que estas zonas son exclusivamente para esta clase de vehículos de transporte público. Seguimos con la vía troncal, que son vías de dos calzadas con más de 8 carriles, con 8 o más carriles, con un destino de las calzadas internas para el tránsito de servicio público masivo. En este caso vamos a encontrar que esta es la calle 26 y en algunos de sus sectores vamos a encontrar que tienen las vías internas para el transporte público masivo y también vamos a encontrar que tiene sus respectivas dos calzadas con sentidos contrarios, ¿cierto? Y con sus respectivos carriles. Las vías férreas
diseñadas para el tránsito de vehículos sobre rieles. En este caso también dentro de la ciudad de Bogotá encontramos que en la calle 26 existe este tipo de vías diseñadas para el tipo de vehículos que mostramos en la fotografía. Las autopistas cuentan con dos o más carriles y están diseñadas para la movilización de masiva de automóviles, buses y vehículos de carga. En este aspecto tenemos aquí una fotografía de la autopista norte. Dentro de las vías arterias encontramos que son dentro del sistema vial urbano con relación de circulación de tránsito sobre las demás vías. Las vías principales, podemos encontrar algunas de estas vías dentro de los barrios, donde tenemos esas vías de doble calzada, y son las vías que tienen relación sobre las vías secundarias. Dentro de las vías secundarias son aquellas vías cuyo tránsito lleva a las vías principales. También las podemos encontrar dentro de dentro de los barrios o zonas residenciales. Las vías colectoras y ordinarias tienen una similitud y son las encargadas de distribuir el tránsito entre entre la vivienda y los sitios de trabajo. Aquellas vías también están sujetas al tránsito en las vías principales. Dentro de las vías locales también encontramos una función primordial que es brindar la accesibilidad a barrios y soportan tráficos de corta distancia. También podemos hablar de las zonas residenciales. Dentro de las zonas privadas vamos a encontrar que son diseñadas para el uso particular, ¿cierto? Entonces ya tenemos muy claro que de pronto dentro de una finca puede existir una vía, pero en su momento son vías privadas. Las ciclorrutas son zonas exclusivas exclusivas para el tránsito de ciclistas. Aquí dentro de la ciudad de Bogotá se le está dando mucha relación a estas vías y se están adecuando en las vías principales de Bogotá. Las zonas peatonales, las peatonales pues son zonas destinadas exclusivamente para el tránsito de peatones. Bueno, para el punto número 3 se nos solicitó que en nuestras zonas de trabajo, en este caso en zonas urbanas, se tomaran las medidas de 3 curvas, las fotografías junto con las medidas de 3 curvas para poder hallar dentro de ellas el radio de curvatura, las pendientes o peraltes en porcentajes y grados y la velocidad de crítica en curva. A este punto yo le añadí, dentro del mismo punto le añadí el dibujo a escala de las curvas. Bueno, para la curva número 1, esta fotografía fueron tomadas en el sector del 20 de julio. Cuando se ingresa al portal, vamos a encontrar esta curva que está aquí al fondo, que es una curva no muy prolongada, en la cual las características que encontramos es que no contenía ninguna pendiente transversal, en este caso llamamos peralte. Para la medición de esta curva pues encontramos estos datos. Tenemos una cuerda de 10 metros y una sajita de 38 centímetros. Para hallar el radio de curvatura pues iniciamos con la siguiente ecuación. Radio es igual a cuerda sobre 2 sobre 8 por la sajita más la sajita sobre 2. Hicimos los cambios de nuestros datos, ¿cierto? Arrojándonos este resultado, ¿cierto? 10 a la 2 nos da 100. 8 por 0.38. ¿Por qué 0.38? Porque nuestra sajita de 38 centímetros la pasamos a metros, de centímetros a metros, y nos da 0.38, dándonos 3.04 esta multiplicación. La división de 0.38 sobre 2 nos da 0,19 y el resultado de esta división nos dio 32.894 más 0,19, arrojándonos un radio de curvatura de 33.084. Ya habiendo obtenido este resultado de la ecuación del radio de curvatura, tenemos que 33.084 metros es el radio de curvatura de esta curva, y con este radio de curvatura vamos a iniciar con la ecuación de la velocidad crítica en curva para poder saber y determinar a qué velocidad los vehículos deben ingresar a ella. Vamos a encontrar que esta ecuación tiene una constante de 11.27. Nos dice también que este 11.27 va multiplicado por la raíz cuadrada del radio por el coeficiente de rozamiento transversal más el peralte o pendiente. Y debajo vamos a encontrar la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fricción transversal por la pendiente. Cambiando nuestros datos vamos a encontrar que el radio de curvatura es de 33.084 por 0.23 más 0. ¿0 por qué? Porque nuestro peralte realmente de las características de la vía nos daba 0. ¿Por qué tomamos este 0.23? Cuando nos pasamos al manual de diseño geométrico de las vías,
carreteras, perdón, vamos a encontrar de que nuestro radio de curvatura era de 33.084. Dentro de esta fila número 2 encontramos que el peralte máximo es de 6%, pero aquí tenemos que nuestro peralte es 0. Entonces nos basamos aquí al radio de curvatura. Dentro de este 20.8 y 21 se acerca mucho más el 33.084 que al 43.4. Por tal motivo decidimos tomar 0.28 como coeficiente de fricción transversal, dándonos como resultado que la velocidad crítica en curva, la velocidad a la que los vehículos deben ingresar a esa curva es de 31.082 kilómetros. Nuestro dibujo topográfico de esta curva lo realizamos a escala 1:200. Escala 1:200. Y aquí podemos identificar nuestra curva con nuestra cuerda y nuestra sajita. Pasamos de inmediato a la curva número 2. Y esta curva número 2 fue fijada con las fotografías en la 1 de mayo con Boyacá. Entonces, yendo de la Boyacá de sur a norte y girando hacia la 1 de mayo al oriente. Los datos que nos arrojó esta curva fueron de cuerda de 10 metros, sajita de 1.6 metros y aquí hallamos las medidas del peralte que nos dio de distancia horizontal 1 metro y distancia vertical 4 centímetros. Dentro de la parte de las ecuaciones, el radio de curvatura, pues tomamos la ecuación que tomamos anteriormente en la curva número 1, arrojándonos este resultado de 9.765. Recordamos que este 1.6, que es la sajita, pues como está en metros, queda en metros, no es en centímetros, es en metros, entonces queda en metros y es 1.6. Entonces no hubo necesidad de pasar de centímetros a metros, dándonos el resultado, como dije anteriormente, de 9.765 metros. Para hallar nuestra peralte, lo hallamos en porcentaje y en grados. Entonces, para hallarlo en porcentaje, encontramos que la ecuación nos dice que la distancia vertical sobre la distancia horizontal multiplicado por 100. Este 0.04 es la distancia vertical que está en centímetros y fue pasada a metros sobre 1. Nos da como resultado de la división 0.04 y multiplicado por 100 nos da que tenemos una pendiente del 4%. Para hallar nuestra pendiente en grados, pues cambia un poco la ecuación y nos damos cuenta que para la pendiente la ecuación es tangente menos 1 sobre multiplicado pues por la distancia vertical sobre la distancia horizontal. Igualmente damos los mismos datos, 0.4 sobre 1, arrojándonos este resultado, y del resultado lo pasamos por tangente menos 1, dándonos 2.29610. De aquí pasamos con nuestra calculadora a grados y arrojándonos 0,0 grados y el resultado que encontramos a continuación. Para ver la velocidad crítica en curva, tomamos como referencia nuestro radio de curvatura, ¿cierto? Dentro de la ecuación y hacemos el respectivo cambio de datos y tomamos aquí el 0.35 dentro de nuestro coeficiente de fricción transversal. Pasamos a la tabla de nuevo y vamos a darnos cuenta que nuestro peralte máximo aquí de 6% y el que nos dio una ecuación fue del 4%. Entonces, como tal, tomamos esta tabla. Como nuestro radio de curvatura fue de 9 metros, estaría dentro del rango de la primera fila, que es de 7.7 hasta los 15 metros. Por tal motivo, tomamos la coeficiente de fricción transversal de 0.35. Dentro de toda nuestra ecuación, nuestro resultado final de la velocidad crítica en curva fue de 22.299 kilómetros por hora. Esta es la velocidad a la que los vehículos deben de tomar la curva de manera correcta. Dentro de nuestro dibujo topográfico, este dibujo topográfico se realizó también a escala 1:200. Aquí vamos a encontrar nuestra vía, nuestra curva, con la cuerda y con nuestra sajita respectiva.
Pasamos a la curva número 3 y esta curva fue tomada en el sector del intercambiador vial del puente de la Primera de Mayo con Boyacá, en el sentido de oriente a occidente sobre el puente de la Primera de Mayo y tomando el intercambiador vial para tomar la avenida Boyacá de norte a sur. Tenemos los siguientes datos. Una cuerda de 20 metros, la sajita de 1.75 metros. Las medidas de nuestro peralte nos dieron distancia horizontal 1 metro y distancia vertical 8 centímetros. Pasamos a las ecuaciones del radio de curvatura. Cambiamos nuestros datos y tenemos como resultado un radio de curvatura de 29.446 metros. Nuestra sajita quedó en 1.75 porque no hubo necesidad de modificar de centímetros a metros porque ya fallada o fue tomada la medida en metros. Cuando pasamos aquí a nuestra pendiente o nuestro peralte en porcentajes y en grados, pues tenemos un resultado del peralte del 8%. Del 8%. Este 0,08 lo pasamos de centímetros a metros porque fue nuestra distancia vertical. Igualmente pasamos aquí a nuestra pendiente en grados y tenemos como resultado este resultado. Una pendiente de un peralte de 4 grados. Hallando nuestra velocidad crítica en curva y cambiando nuestros datos, vamos a pasar aquí a evidenciar que tenemos un coeficiente de fricción transversal de 0.23. En este caso, en nuestra tabla, vamos a tener que cambiar de tabla porque nuestro peralte que nos dio dentro de la ecuación es de 8%. Entonces, esta tabla ya no nos sirve. Pasamos aquí a la tabla de donde nuestro peralte máximo es del 8%. Nuestro radio de curvatura fue de 29.446 y tomando los rangos similares de estas medidas dentro de la tabla vamos a darnos cuenta de que nuestro peralte está por debajo de la fila número 1, está por debajo de 40.6 y nuestro peralte máximo es del 8%, entonces como tal tomamos este 0.23 como coeficiente de fricción transversal para realizar nuestra ecuación de la velocidad crítica en curva, arrojándonos como resultado que la velocidad crítica en curva es de 34.706 kilómetros por hora. Dentro de nuestro dibujo topográfico de la curva 3, realizamos este dibujo a escala 1:300, porque la escala 1:200 no nos permitía que el dibujo quedara completamente dentro de la hoja. Y observamos aquí nuestro dibujo de la vía. Esta es de donde viene el vehículo de la Primera de Mayo y tomando nuestro intercambiador vial para coger la avenida Boyacá. Ya habiendo realizado nuestras ecuaciones de cada curva y nuestros dibujos topográficos que fueron incluidos dentro de ese punto, vamos a realizar el siguiente punto, que es hallar o determinar el coeficiente mínimos y máximos de las curvas, coeficiente de fricción, y lo vamos a ver a continuación. Dentro de nuestra curva número 1, los coeficientes mínimos y máximos de fricción, vamos a encontrar, y aquí dentro del punto pues pegué la tabla de nuestro peralte máximo del 6%, teniendo en cuenta de que nuestro peralte en esa curva fue 0. Pero nos tenemos los siguientes datos: radio de curvatura 33.084 y velocidad crítica en curva de 31.082. Verificando nuestros datos, vamos a dar cuenta de que estos 33.084 metros apuntaban aquí a la fila número 2, donde nuestro radio mínimo calculado y redondeado está entre 20.8 y 21. Se acerca mucho más a esta fila que a la fila siguiente. Y ya teniendo la velocidad crítica en curva tenemos que es 31.082 y pues tenemos en cuenta de que ese resultado o esa velocidad se acerca mucho más a la de 30 kilómetros en velocidad específica. Por tal motivo, nuestro radio mínimo sería de 0.28 y nuestro radio máximo sería de 0.35 porque es el coeficiente de fricción transversal más alto de la tabla. Para nuestra curva número 2 hicimos el mismo procedimiento. Tomamos también nuestra tabla de peralte máximo de 6%, dado que nuestro peralte en porcentaje nos dio 4%. Tenemos un radio de curvatura de 9.765 metros y
este radio de curvatura está dentro del rango de nuestro radio mínimo y calculado redondeado de la tabla. Y cuando nos damos cuenta, la velocidad crítica en curva es de 22.299, que también está dentro del rango de los 20 kilómetros de la velocidad específica. Por tal motivo, nuestro radio mínimo es de nuestro coeficiente de fricción transversal mínimo es de 0.35 y el máximo también de 0.35. Para nuestra curva número 3 cambiamos en este caso de la tabla porque tenemos en cuenta que nuestro peralte es de 8% y nuestra tabla nos dice que el peralte máximo para la tabla es de 8%. En este caso tenemos nuestro radio de curvatura que es de 18.467 metros y como tal dentro de estos rangos que están acá pues ninguno está, o nuestro radio no está acercándose, aproximándose a ninguno. Por tal motivo tomamos el menor radio de la tabla, radio calculado y radio redondeado. También vamos a darnos cuenta que nuestra velocidad crítica en curva fue de 39.028 y es muy similar al rango de la primera casilla también. Por tal motivo nuestro coeficiente de fricción mínima es 0.23 y máxima también de 0.23 porque es el radio que hallamos mucho más alto dentro de nuestra tabla. Muy bien, para nuestro último punto tenemos que hacer como una comparación o un comparativo de nuestros datos hallados con todas las medidas y las ecuaciones de nuestras curvas y hacer un comparativo con las tablas que tenemos dentro del manual de diseño geométrico de carreteras. Vamos a mirar cómo nos quedó este comparativo. Bueno, dentro de nuestra parte de argumentos pues tenemos este párrafo que nos dice que para las medidas que se tomaron en las curvas se aplicaron las respectivas ecuaciones reemplazando los valores y obteniendo los resultados para lograr hallar el radio de curvatura, peraltes en porcentaje y grados y la velocidad crítica en curva. Esto teniendo en cuenta las tablas de coeficiente de rozamiento establecidos en el manual de diseño geométrico. Pero tenemos que tener en cuenta que los datos que nos arrojó el proceso científico no son iguales a los de las tablas de coeficiente de rozamiento del manual antes mencionado. Por este motivo, se toman los coeficientes aproximados aproximando los valores al radio de curvatura calculado y redondeado. Vamos a comparar y argumentar nuestros resultados con las tablas de coeficiente de rozamiento. Para nuestra curva número 1, frente a nuestros datos hallados, pues vamos a relacionarlos con nuestra tabla. Como ya lo hemos mencionado en nuestro punto anterior, pues si observamos nuestros valores hallados y los comparamos con la tabla, vamos a tener en cuenta que no son exactos, pero la tabla sí nos ayuda a identificar a qué filas se asemejan y lograr identificar los coeficientes de fricción transversal que necesitaría esta curva. Comparando nuestros datos hallados frente al cuadro, nos damos cuenta que se ajustan a la fila número 2, 33 metros de radio de curvatura por esta fila y la velocidad crítica de curva de 31. No son datos exactos, pero comparándolos con la tabla, vamos a tener en cuenta que esta fila es la que nos dice cuál es el coeficiente de fricción transversal de esta curva. Aquí vamos a encontrar nuestros valores hallados, ¿cierto? Y nuestra fila en la cual nos basamos para hacer nuestro cuadro comparativo. También tenemos que tener en cuenta que tomamos esa tabla del 6% porque nuestro peralte en esta vía fue 0. En conclusión la conclusión está en que nuestros valores hallados se acercan más a la fila número 2 que a las demás de la tabla. Esto nos indica que el trabajo realizado con los valores y las ecuaciones están correctos. En ese sentido, para las demás curvas estudiadas podemos llegar a la misma conclusión. A continuación expondremos las demás curvas con sus comparativos. En nuestra curva número 2 tenemos nuestra tabla del peralte máximo de 6% porque tenemos un peralte en nuestros datos hallados del 4%. Teniendo nuestro radio de curvatura de 9.765 que está aquí dentro de este rango de la primera fila, igualmente que nuestra velocidad. Para esta curva nuestro coeficiente de fricción transversal es de 0.35, los valores hallados se acomodan a la fila número 1, donde la velocidad específica es de 20 kilómetros y nuestra velocidad crítica en curva es de 22.299. Nuestro radio de curvatura es de 9.765, allí tomamos la fila número 1, que decidió tomar la fila número 1, ¿cierto? Porque nuestros datos comparándolos con la fila se ajustan a esta.
Dentro de nuestros valores hallados, pues aquí vamos a observar un poco más detalladamente lo que estamos exponiendo. Y por último, para nuestra curva número 3, tomamos la tabla de ¿qué? Del peralte máximo del 8%, porque nuestra peralte nos dio 8%. Nuestro radio de curvatura es de 18.467. Dentro, como explicamos hace un momento, dentro de esta tabla no vamos a encontrar algún valor que sea muy similar al de 18. Por tal motivo nos tomamos que la primera fila de nuestro radio mínimo calculado y redondeado, y arrojándonos una velocidad de 39.28, y también la vamos a encontrar aquí en la primera fila. Por tal motivo, por eso definimos que nuestro coeficiente de fricción transversal es de 0.23. Aquí también un poco más detalladamente de nuestra tabla. Y por último decimos que en la curva número 3 el radio de curvatura es de 18.467 metros, pero en esta tabla no existe un radio mínimo de esa cifra, por eso se tomó de coeficiente de fricción transversal 0.23, y la velocidad ya en este rango es de 40 km por hora, y nuestra pendiente se ajusta a la tabla y a la fila número 1. Bueno, por último nos queda pues agradecer a las personas que vean este video. Esperamos que nuestro trabajo haya sido el mejor, pues teniendo en cuenta que se hizo pues con todo el compromiso, y esperamos que los puntos hayan quedado bien resueltos y todo se dentro de lo establecido. Muchas gracias.